Estás entrando a Historias Creepy, un lugar donde tus miedos se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? ¿Tienes la ilusión de hacer un negocio? Cuidado, quizás las cosas no salgan como tú deseas. Esta es la historia creepy de hoy. Quizá te preguntes, ¿qué es un skinwalker? Bueno, te lo diré. Un skinwalker, en la cultura de las tribus navajo, son una especie de brujos o brujas que tienen la capacidad de transformarse en animales. Lobos, perros, venados, buitres, pero con características humanoides. Ojo, no los confundas con curanderos o chamanes. Ellos son muy distintos, ya que, a diferencia de los anteriores, un skinwalker no es un ser con buenas intenciones. Son seres similares a los famosos nahuales en México. Escríbenos en la caja de comentarios si en la zona donde vives existen este tipo de seres y cómo les llaman. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando y junto con mi hermano Andrés, que es un crack en la tecnología, y mi amigo Oscar, que es un medium, tenemos un grupo llamado Investigadores Creepy. Entre los tres buscamos investigar de una manera seria y profesional diversos fenómenos extraños, tratando de encontrarles ya sea una explicación lógica o, en caso de ser reales, validando su carácter paranormal. Todas nuestras investigaciones y resultados las posteamos en nuestro canal de YouTube, así que suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. En esta ocasión romperé el protocolo de cómo se narra una historia y te contaré el final. Este caso terminó siendo un auténtico fraude. Pero el hecho de que te haya spoileado el final de esta historia no es lo importante. Lo realmente importante y macabro de este caso fue cómo se llevó a cabo este fraude. Todo ocurrió hace algunos años. Me contactó una persona de nombre Ricardo. Ricardo era hijo de inmigrantes centroamericanos que trabajó muy duro durante toda su vida para hacerse de un patrimonio. Una vez que juntó algo de dinero, hipotecó su casa, pidió un préstamo en el banco por $1,5 millones y se dispuso a hacer su propio negocio. Unas cabañas de descanso en el Parque Nacional Carson, al norte de Albuquerque, en Nuevo México. Ricardo contrató a una compañía de reciente creación para construir las cabañas, pero durante el tiempo de construcción habían ocurrido una serie de incidentes muy extraños que no dejaban que esta empresa pudiera terminar con la construcción de las cabañas. Según el contrato que Ricardo tenía con la constructora, decía que era responsabilidad de Ricardo proveer todas las facilidades para la construcción de dicho complejo, entre ellas la de la seguridad del lugar y del personal. Y lo más importante, que si durante el tiempo pactado de la construcción Ricardo no cumplía con este requisito, él tendría que cubrir el costo total de la construcción, no importando que la obra no se hubiera completado. Para este momento ya solo faltaban 2 meses para cumplir el plazo de construcción y ni siquiera llevaban el 10% del proyecto terminado. Si querían acabar en tiempo con la construcción, tendrían que contratar a más personal, pero debido a los extraños sucesos, la gente solo duraba 1 o 2 días trabajando en el lugar. Nadie se quería quedar. Por esta razón, Ricardo estaba muy desesperado, ya que estaba a punto de perder todo su patrimonio. Ricardo era una persona muy escéptica en todo lo concerniente a fenómenos paranormales, pero como todo lo que estaba ocurriendo era de esa índole, decidió contactarnos, a sabiendas de nuestro profesionalismo. Él pensó
que si encontrábamos una explicación lógica a todo lo que ahí sucedía, podría echar abajo todas las supersticiones y habladurías del personal, quitarles el miedo de trabajar en el lugar, contratar a más empleados y así terminar las cabañas a tiempo. Fue así como llegamos al lugar. Rentamos un camión camper donde instalamos nuestros equipos y además nos serviría para descansar, ya que el sitio de la construcción de las cabañas estaba muy alejado del pueblo más cercano. El primer testimonio que pudimos recabar fue de cuando los empleados comenzaron con la construcción. Ellos tenían 2 perros pastor alemán que les servían de compañía y para ahuyentar coyotes u otros animales. Pero una noche comenzaron a ladrar muy fuerte. Cuando uno de ellos salió a revisar qué era lo que sucedía, vio cómo los perros salían a corretear a una cosa muy grande, pero no pudo distinguir qué era. Él salió tras los perros, pero dejó de escuchar sus ladridos y los perdió de vista. Al día siguiente, los empleados salieron a buscar a los perros, y ¿cuál fue su sorpresa? Que los encontraron muertos, totalmente destazados, con una hazaña digna de un enorme animal predador. En los días siguientes, durante las noches, los empleados, los cuales dormían en los campers instalados en ese lugar, escuchaban una especie de gritos y aullidos muy extraños. No parecían ser de lobos o coyotes, más bien eran de otro animal raro. También algunos empleados comenzaron a sentir cómo algo comenzaba a sacudir fuertemente los campers, despertándolos, y cuando salían a revisar qué era lo que pasaba, no encontraban nada. En otras ocasiones, algunos cimientos, bardas u otras cosas que comenzaban a construir, al día siguiente amanecían totalmente destruidos, como si alguien o algo con fuerza sobrehumana no quisiera que construyeran nada en ese lugar. Como era de suponer, desde ese momento los trabajadores comenzaron a sentir mucho miedo. Uno de los 2 socios dueños de la constructora, llamado Gilbert, que además era descendiente de una tribu navajo, comenzó a contar historias a los demás empleados. Él decía que el causante de todo lo que ahí pasaba era un skinwalker. Que los espíritus del lugar estaban muy enojados porque invadían su territorio, que esa era la razón por la cual enviaban a esa criatura para atormentarlos y que no descansaría hasta acabar con ellos. Pero la situación que realmente detonó las fricciones de Ricardo con los dueños de la constructora fue que el otro socio dueño, un ingeniero de nombre Steven, una noche, mientras salía a fumar a las afueras de su camper, lo atacó una criatura que él describió como una especie de enorme lobo. Dijo que tuvo que correr para salvar su vida. Comentan que se salvó de milagro. Pero, a raíz de esto, el ingeniero Steven comenzó a presionar a Ricardo diciendo que no podían continuar con la obra si Ricardo no resolvía esa situación. Los resultados de nuestra investigación de campo no se hicieron esperar. La primera vez que salimos a recorrer todos los alrededores, nos pudimos dar cuenta que algunos árboles cercanos al complejo estaban marcados con una serie de extraños símbolos indios. También encontramos en algunas ramas una especie de atrapasueños colgados, pero hechos con huesos de animales. Revisando los campers donde se quedaban los empleados, pudimos ver que tenían marcas de rasgaduras muy grandes, como si hubieran sido hechas por unas enormes garras. Un oso quizás, podría ser, pero no tenían la forma de garras de un oso. En cuanto a los demás integrantes de mi equipo, Andrés se dispuso a poner cámaras de visión nocturna en algunos lugares para ver si podíamos captar a la criatura por la noche. Oscar recorrió todo el lugar para ver si podía percibir alguna energía. Él nos decía que sentía una energía muy negativa en el lugar, pero que ésta
no tenían nada que ver con ningún espíritu como lo afirmaba el socio nativo Gilbert. Así que llegó la noche. Oscar y yo nos instalamos en la parte de arriba de nuestro camper con unos binoculares para tener mejor vista del lugar. Era común que los pocos empleados que quedaban salieran unos momentos a los baños portátiles o a fumar afuera de sus campers, pero nadie se alejaba de ahí debido al miedo que tenían. Ya entrada la noche, como eso de las 2 de la madrugada, comenzamos a escuchar una especie de aullido muy extraño. Andrés, revisa las cámaras de la zona norte y dime si ves algo. Escucho ruidos muy raros. Andrés me dijo que veía movimientos en ese sector, pero que no distinguía qué era. De pronto, escuché un grito de alguien pidiendo auxilio, así que me armé de valor y salí corriendo en su ayuda. Pero, por más que revisé el lugar, no encontré a nadie. En ese momento, comencé a escuchar un gruñido detrás de mí. Así que volteé y fue entonces que vi aquella cosa. Era un ser muy extraño. Parecía ser una especie de lobo muy grande, pero que caminaba sobre sus 2 patas traseras. Debía medir unos 2,5 metros de alto aproximadamente. Tenía un pelaje rojizo oscuro por todo su cuerpo. Y lo más extraño era que tenía una especie de cornamenta similar a la de un venado, con un hocico todo ensangrentado y unos ojos de color rojo brillante que jamás olvidaré. En ese instante comenzó a caminar hacia mí y yo, del miedo y la impresión, me eché a correr lo más rápido que pude. Les juro que podía sentir la respiración de ese animal corriendo atrás de mí, tratando de atraparme, cuando de pronto se escuchó un fuerte disparo. Yo me detuve y volteé a ver qué había sucedido, y fue que vi cómo aquella criatura yacía tirada en el suelo, agonizando. Y de entre unos arbustos salió Ricardo con su escopeta. Él era quien le había disparado. Entonces se acercó a la criatura y la remató dándole un disparo en la cabeza. En ese instante, aquella criatura, ya muerta, comenzó a transformarse ante nuestra incrédula vista. Empezó a encogerse de tamaño. Su pelaje y aquella enorme cornamenta comenzaron a desaparecer. Poco a poco, aquel ser inverosímil comenzó a transformarse en un ser humano totalmente desnudo. Ricardo y yo no podíamos dar crédito a lo que veíamos. Realmente estábamos ante un genuino skinwalker. Cuando nos acercamos para ver quién era, nos llevamos la enorme sorpresa de que se trataba del ingeniero Steven, uno de los dueños de la constructora. Todos los empleados comenzaron a llegar al lugar. El otro dueño, el nativo Gilbert, empezó a acusar a Ricardo de haber matado a su socio. Ricardo, a su vez, impactado por todo lo que habíamos visto, no hizo nada al respecto. Enmudeció y se quedó en estado de shock. Él era una buena persona y realmente le afectó saber que había matado a un hombre. A la mañana siguiente, la policía llegó y se llevaron a Ricardo detenido. Desgraciadamente, en el lugar donde pasaron los hechos, no teníamos ninguna de nuestras cámaras instaladas. Era uno de nuestros puntos muertos. Como era de suponerse, la policía no creyó la historia del skinwalker y desgraciadamente toda la evidencia de balística estaba en contra de Ricardo. Así que sentenciaron a Ricardo a 30 años por el homicidio a sangre fría del ingeniero Steven. Además de que terminó perdiendo su dinero, todo su patrimonio y el negocio con el que había soñado toda su vida. Realmente
fue un final muy triste para él. Y fue así como terminó el caso 043 de Investigadores Creepy, el ataque del Skinwalker. Pero quizá te preguntes, ¿por qué al principio de esta narración dije que este caso terminó siendo un fraude? Si realmente nos topamos cara a cara con un Skinwalker genuino. Bueno, yo te explicaré dónde estuvo realmente el fraude. Como te conté en un principio, Ricardo tuvo que sacar un préstamo en el banco de $1,5 millones para pagar la construcción de las cabañas. La empresa constructora era de reciente creación y Ricardo cometió el pequeño error de no investigar esta empresa. Hurgando en varios sitios de internet, en los registros de la policía y preguntando a gente de los alrededores, nos dimos cuenta que el tal ingeniero Steven no era ningún ingeniero. Ni siquiera Steven era su nombre real. Él era un estafador que se dedicó a hacer diversos fraudes, que se asoció con un brujo navajo de no muy buena reputación, Gilbert. No sabemos cómo ni en qué momento el brujo Gilbert hizo que el tal ingeniero Steven se convirtiera en un Skinwalker, pero lo que sí nos dimos cuenta era que su plan era el de aterrorizar a los empleados de la obra para que estos no pudieran construir el complejo en el tiempo acordado, y por medio de la cláusula del contrato obligar a Ricardo a pagarles el $1,5 millones sin realizar el trabajo. Después nos enteramos que el brujo Gilbert fue quien se quedó con todo el dinero que Ricardo tuvo que pagar en compensación. Además de eso, cobró una póliza de seguro que contrataron, sin que Ricardo lo supiera, por $2 millones que tenían en caso de que esa construcción no se realizara debido a alguna desgracia o un imprevisto ajeno a la constructora. En total, el brujo Gilbert se quedó con $3,5 millones y, como es de suponerse, se dio a la fuga. Y hasta el día de hoy, nadie sabe de su paradero. Ya para concluir esta historia, me gustaría preguntarte algo. Si tuvieras que elegir a un ser maligno con el cual toparte en tu vida, ¿a quién elegirías? ¿A un temible Skinwalker o a un estafador que podría acabar con todo tu patrimonio y tus planes de vida? Así que dime, ¿a quién eliges? Si te gustó esta historia creepy, ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal y redes sociales. Regálanos un like en cada historia para así poder hacer más virales las historias creepy en esta y en todas las plataformas donde nos encontramos. Si también lo deseas y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyarnos con un donativo a través de PayPal en el link que aparece en la descripción. No temas, espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.